Esto debido a que fue publicado por el Consejo Nacional Electoral de la Administración de Nicolás Maduro el protocolo de bioseguridad para las elecciones del 6 de diciembre. Un protocolo de bioseguridad que comprende 3 pasos, lo que sería el respeto del 1,5 metros de distancia entre los votantes, también el uso obligatorio del tapabocas y el uso del gel antibacterial antes de usar la máquina de votación. Por ello, vamos a conversar con el doctor Hernán Carrasco, quien es jefe de la sección de epidemiología molecular del Instituto de Medicina Tropical de la UCB, para poder analizar estos 3 pasos que tan efectivos son ante esta pandemia de la COVID-19. En primer lugar, yo recomendaría inclusive, además de estos 3 pasos, que son fundamentales, el control de temperatura. Eso sería vital para poder detectar a algún votante que esté presentando un cuadro de coronavirus. Eso no significa que no se le va a permitir que ejerza su derecho al voto, pero allí con esa persona se le pudiera hacer inclusive una prueba rápida. A lo mejor la persona no sabe que lo tiene, o la fiebre por cualquier otra razón, y se le descarta inmediatamente, y eso ayuda en lo que es acortar la cadena de transmisión. Eso por una parte. Y si la persona tiene temperatura elevada, ¿y cómo sabemos si tiene coronavirus? Con una prueba rápida, ya habría que tener un personal allí ya entrenado para hacerle una prueba rápida, y en cuestión de 10 minutos ya va a tener su resultado y va a ejercer luego su derecho al voto, pero, eso sí, a esa persona se le dará la protección necesaria para que él no pueda infectar a otras personas, inclusive aún teniendo tapabocas. Se le puede facilitar una mascarilla y alguna indumentaria, estas batas desechables, y unos guantes para que él pueda ejercer su derecho al voto. Eso por ejemplo. En cuanto a lo otro que me preocupa es los que van a estar asistiendo en los centros de votación. Me refiero a quienes van a estar llevando el control de los votantes, las listas electorales, etcétera, etcétera, los captahuellas. Ese personal va a estar expuesto. Entiendo que ellos van a tener una protección reforzada, ya que su probabilidad de infectarse va a ser sumamente alta. Entonces tenemos que proteger a ese personal, de modo tal de que ellos luego no se vayan, primero que no contraigan el virus, y segundo, que no se vayan a convertir en propagadores del virus, porque lo contrajeron, bueno, lamentablemente en su actividad durante el proceso de votación. Entonces, a ese personal, inclusive yo recomendaría hacerle un seguimiento durante por lo menos unas 2 semanas o mínimo 10 días para ver cómo va su evolución. En el caso de que esta persona manifieste algún síntoma característico del coronavirus, inmediatamente habría que actuar para cortar la cadena de transmisión. El problema es los asintomáticos. Los asintomáticos, lamentablemente, ellos no saben que tienen coronavirus porque no manifiestan los síntomas correspondientes. Y conozco de muchos casos de personas asintomáticas, pero es que ni siquiera pierden el sentido del olfato, ni el gusto, ni dolor de cabeza, ni nada, y se han demostrado que están infectados por el coronavirus. Gente joven, por supuesto. De modo tal de que ellos son propagadores inconscientes, o sea, sin saberlo, ingenuos de que tienen coronavirus, y lamentablemente luego cuando se determina son la fuente de propagación. En los centros de votación, entonces, vuelvo y repito, el gobierno además tiene cuáles son las zonas más calientes, me refiero a cuáles son las zonas de mayor transmisión de coronavirus, donde hay mayor incidencia de la enfermedad, de modo tal que allí las medidas de seguridad y de prevención tienen que reforzarse. Aquí, lamentablemente, tiende a relajarse las medidas de control, como el distanciamiento. El distanciamiento aquí es fundamental.
gústenos o no nos guste, tenemos que proteger a los demás. Nos protegemos nosotros protegiendo a los demás. Y el coronavirus, mientras no exista y se aplique y llegue a toda la población una vacuna que sea realmente efectiva, no queda otra que cortar de alguna manera la cadena de transmisión. Y de esa manera, sí, se eliminaría el virus. Al no haber más transmisión, simplemente ahí se para, y lo demostró China. China lo demostró. Cortó la cadena de transmisión, bueno, medidas muy radicales, obvio, pero lo hizo, lo logró. Y bueno, sus medidas de protección son extremas en este momento. Ellos no quieren que tengan rebrotes de afuera. Internamente ya no han tenido más, y prácticamente lo que ellos tuvieron en comparación con el resto del mundo no es nada. Pero fueron medidas obviamente radicales, fueron muy fuertes, sí. Pero eso demuestra que el virus sí se puede controlar y se puede eliminar siempre y cuando, por supuesto, se tomen todas las medidas correspondientes para la reintroducción del virus de alguna u otra manera. De modo tal que, si bien es cierto, lo que propone el CNE, eso hay que reforzarlo por lo que ya les mencioné. Entendiendo que hay personas que se encuentran en los centros Centinela y han presentado cuadros graves por la COVID-19, pero se recuperan. Estas personas que se encuentran recuperadas, pero aún así en vigilancia por la COVID-19, ¿cómo harían para poder realizar su voto, su derecho al voto? ¿Tendría que haber un protocolo especial para estas personas? Bueno, te puedo hablar con conocimiento de causa. Conozco entre una persona de 80 años que se infectó, superó la infección con tratamiento en su casa, un tratamiento bastante fuerte, con estricta vigilancia médica, con estricto confinamiento y toda la asistencia que se le prestó, y logró salir adelante. Posteriormente se le hizo la prueba rápida, salió positiva, porque ya tiene anticuerpos contra el virus. La PCR dio negativa. Eso significa que ya no tiene el coronavirus, lo superó, gracias a Dios. Si tuvo los síntomas característicos, fiebre, dolor de cabeza, malestar, inapetencia, tuvo principio de neumonía, pero bueno, el tratamiento fue efectivo y logró superar. O sea, es un claro ejemplo de que la infección, si se trata a tiempo, que es lo otro, y no se deja avanzar por un cuadro de neumonía ya avanzado, prácticamente es muy poco lo que se puede hacer. Pero un principio de neumonía, aunque es delicado, se puede tratar y la persona puede salir adelante sin necesidad de que tenga que estar en un centro de salud, porque si es privado, simplemente, bueno, tendría que tener un seguro en dólares, y si es público, bueno, sabemos que la situación está bien complicada en los centros de salud públicos del país. De modo tal que la gente sí puede superarlo. Ahora, para esto tiene que contar con recursos, porque los medicamentos son sumamente caros. Habría que ver si se le pudiera facilitar a través del Ministerio de Salud a las personas que quieren hacer que quieren tratarse en su casa, si se les puede facilitar el tratamiento que corresponde. Y el protocolo existe y funciona. Y lo vi y se demostró y funciona perfectamente. Pues lo repito, una persona hipertensa de 80 años logró superar sin problema. Ya está sana perfectamente, no tuvo secuelas, gracias a Dios, ningún tipo de aparente de lesión, ni pulmonar, pero se trató a tiempo. Una vez que empezó a manifestar los síntomas característicos del coronavirus, se comenzó el tratamiento, más nada. Y no había que esperar que se le hiciera una PCR para poder comenzar con el tratamiento, no. Los síntomas son muy característicos. Que la gente se puede estar reticente, no, yo no tengo coronavirus. No. Aquí, lamentablemente, como dice el infectólogo amigo mío, todo aquel que tenga síntomas del coronavirus está confirmado sin hacerle la prueba. Y hay que tratarlo.
Lamentablemente conozco gente joven, bueno, relativamente joven, 45 años, que dejaron avanzar la enfermedad a un punto que ya fue irreversible y simplemente murieron, pues, y una buena cantidad de personas han muerto simplemente porque no se trató a tiempo, porque se confió, bueno, soy de 45 años, estoy del grupo de más vulnerable. No, 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 no. Aquí hay que tratar, si comienza a presentar los síntomas, no hay otra alternativa que tomar o seguir el protocolo estricto que existe para tal fin. Y se logra superar la enfermedad. Entendiendo que en unas elecciones las personas deberían votar cerca de su zona donde vive, pero hay casos muy puntuales en donde es así. Esta movilización de personas tras estas medidas que hemos tenido de cuarentena radical, ¿podría hacer un rebrote de los casos de COVID? Bueno, aquí sería importante preguntarle a la persona, no para que no vote, por supuesto, sino que de qué municipio, de qué parroquia, de qué sector viene. Si viene de un sector donde ya se sabe que hay una alta incidencia de coronavirus, bueno, indudablemente que allí habría que darle a esa persona por lo menos un tipo de protección adicional, precisamente para que no se convierta de propagador en ese centro de votación. Y aquí también hay lo que es la parte de responsabilidad social, la responsabilidad de cada uno de nosotros. Por ejemplo, si yo vengo de un sector donde yo sé que hay una alta incidencia de coronavirus, mira, yo más que nadie tengo que cuidar a los demás, porque yo no puedo ser tan irresponsable sabiendo que yo soy una persona de alto riesgo por donde yo vivo y el tipo de actividad que realizo además. Si es comerciante y está en contacto con mucho público en la calle o en su sitio de trabajo, una persona que altamente potencial de infectarse y a su vez de transmitir. Y ahí volvemos al caso de los asintomáticos, porque puede estar infectado siendo asintomático. Entonces, aquí lo que hay que llamar es a la conciencia ciudadana. Aquí la población tiene que poner de su parte. Y sabemos que si todos colaboramos, todos contribuimos, no solamente en protegernos, sino proteger a los demás, podemos lograr que se baje la transmisión e inclusive que se llegue a interrumpir. Que es complicado, que no es fácil, sí, pero si hay voluntad y hay, además, a través de todos los medios de comunicación que ustedes están haciendo, me parece excelente, porque hay que concientizar a la población de que nosotros mismos somos los responsables de que el virus esté y permanezca y se esté transmitiendo, poniendo en riesgo a todos nuestros familiares y a nosotros mismos. De manera tal que es por el bien común. Esta pandemia mundial, comentaba que si alguien lo hubiese dicho para esta misma fecha el año pasado, lo iban a tildar de loco, que estaba viendo muchas películas de ciencia ficción, etcétera, etcétera. Bueno, pero es que la realidad superó a la ficción. Entonces, paralizado el planeta. Esto es inaudito. Pero bueno, ¿qué nos queda a todos? Asumirlo como tal y frenar la cadena de transmisión por la acción responsable que nosotros debemos tener. Bien, amigos de BPI TV, escuchamos las declaraciones y el análisis del doctor Hernán Carrasco tras la publicación del protocolo de bioseguridad del CNE de la administración Nicolás Maduro, convocadas para el 6 de diciembre. Esta es parte de la información que se desarrolla en la ciudad capital, reportó Andrea Espinosa Martínez para BPI TV.